Bien, seguimos con nuestro relato del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Venimos viendo varios relatos del Evangelio de Mateo. Hoy está terminando el segundo periodo de la estructura de Mateo. Tiene tres partes: la introducción, que es cómo se presenta a Jesús; la parte del medio, que es el ministerio público de Jesús, todo lo que Jesús hizo y enseñó; y empieza el domingo que viene el camino hacia la cruz, que termina en Pascua. Esa es la estructura que estamos siguiendo con todo el Evangelio de Mateo. Así que hoy tenemos un pasaje bisagra, donde termina el ministerio de Jesús y empieza ese camino hacia la cruz. Está en Mateo capítulo 20, y esta historia de redención que escuchamos y vivimos en Martín como familia, como iglesia, nos da un buen preámbulo para esta historia, que también incluye una historia de redención. Por eso la historia de Martín fue la introducción del mensaje, porque una historia parecida podemos encontrar acá, aunque en la historia de la Biblia tenemos otros detalles diferentes, por supuesto. El título del mensaje de hoy es Kyrie eleison, ten piedad de nosotros. Esta es una frase que vamos a repetir varias veces, que significa justamente ten piedad. Y se ha repetido a lo largo de la historia como una tradición, como una liturgia tradicional de pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros. Vamos a leer el pasaje, Mateo capítulo 20, 29 a 34. Dice: cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos, que a lo que Jesús pasaba gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quiere que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante ellos recibieron la vista y lo siguieron. Un poco la idea del mensaje de esta historia es que aprendamos a recibir misericordia de parte de Dios, que sepamos que cada uno de nosotros en realidad necesita la misericordia de Dios. Porque si no la recibimos, si no la reconocemos, si no pensamos que necesitamos la misericordia de Dios, difícilmente podamos después mostrar misericordia hacia otros. La misericordia no es algo solamente que se da, es algo que primero se recibe, se reconoce y después estamos más preparados para ser misericordiosos, que es algo que me parece que en nuestra sociedad se necesita muchísimo. Sobre todo en la vorágine de la gran ciudad, corriendo, el subte pasa rápido, el colectivo, el taxista, la gente toca bocina. La misericordia implica algo que Jesús hizo acá: detenerse y mirar al que tiene necesidad. Vamos a ver partecitas de este texto, porque el primer versículo empieza planteando un escenario que nos conecta con lo anterior y con lo posterior. Uno lee la Biblia, lee toda una historia larga. En realidad nosotros cortamos para el mensaje, pero todo lo que leemos siempre tiene algo que ver con lo que está escrito antes y con lo que está escrito después. Curiosamente, lo que está escrito antes es una situación totalmente distinta. Están los 12 discípulos, los que habían seguido de cerca a Jesús, los que habían visto hacer milagros a Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, estaban reunidos solos en intimidad con Jesús. Jesús les estaba adelantando que ya faltaba poco para que Él fuera a la cruz, y los discípulos se estaban peleando. Los discípulos discutían porque querían ser más importantes. ¿Cuál era más importante? Si uno lee capítulo 9, Santiago y Juan se le acercan: Señor, Jesús les está hablando de la vida venidera, y ellos dicen: Señor, que uno de nosotros esté a la derecha y el otro a la izquierda, lugar privilegiado para nosotros. Te seguimos del principio, acordate, somos tus mejorcitos, somos tus prefes.
Jesús, acordate. Los otros 10 se enteraron, no les gustó nada. ¿Qué andan pidiendo ustedes privilegios? Y de golpe, una historia de misericordia. Eso dice el versículo 29. Cuando ellos salieron, ¿quiénes son ellos? Los 12 discípulos y Jesús. Salieron de esa discusión. Evidentemente, esta historia tiene un gran mensaje para los 12 discípulos que se estaban peleando por poder, que estaban peleando por privilegios, estaban peleando por un lugar especial cerca de Jesús. Cuando salen, había una gran multitud que seguía a Jesús. Cuando el Evangelio habla de multitud, es toda la gente que quería saber más acerca de este Jesús. También hay algo distinto de esta multitud después de este pasaje. Por eso voy a decir que este pasaje es bisagra. Sirve como conclusión a los discípulos peleando y sirve como preámbulo a la multitud alabando a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. El pasaje que sigue, que no lo vamos a leer hoy, muestra a Jesús entrando a Jesús como rey, y esa misma multitud que acá aparece haciendo que los ciegos no molesten, callando a los ciegos, que no pidan, que no griten tanto estos ciegos, al siguiente capítulo toda la multitud está alabando al Señor. Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Así que esta historia le enseña un principio fundamental a los que ya son cristianos, que son discípulos, que son líderes, que son siervos. No se peleen por estupideces. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es una lucha de poder. El mensaje del reino de Dios no es un pasatiempo o un entretenimiento. El reino de Dios es cosa seria. No pierdan el tiempo, les dice, discutiendo entre ustedes cuando hay tanta necesidad de la gente en el mundo. El Evangelio no es un pasatiempo. Alguno de ustedes se va a acordar. Ahora estamos todos felices con la selección nacional, ¿no? Porque, bueno, somos campeones del mundo, 4 años festejando, campeones del mundo. Hace 4 años, en la Argentina, fue un momento trágico. Mundial de Rusia 2018. El entrenador era Sampaoli. Pocos se acuerdan de ese tipo. Más o menos, varios de los jugadores campeones del mundo hoy estaban en ese mismo equipo. Y además había otros excelentes jugadores que en sus clubes de Europa brillaban. Teníamos uno de los equipos más caros del mundo por cada uno de esos jugadores que eran geniales. Y sin embargo, ¿cómo nos fue en ese mundial? Un desastre. En las eliminatorias que hay que ganar para entrar al mundial, entramos raspando. De casualidad. Brasil estaba como 10 puntos más arriba. Y apenas le ganamos, no me acuerdo si era Venezuela o Ecuador. Zafamos, estamos en el mundial. Entramos en el mundial, primer partido, abajo 2-0. Ya empezamos mal, como este. El primero perdimos, el segundo empatamos 1-1, ¿no? ¿Y el segundo? Al revés entonces. Primero empatamos y decimos, ¡ay, un puntito solo! Segundo, perdemos. De 6 puntos, tenemos 1. Un desastre. De casualidad, después ganamos 1 y pasamos de ronda. Y en la siguiente ronda no fuimos. Perdimos con Francia 2-0, creo. 4-3, nos vamos a casita. 4-3, qué resultado. Visto ahora, ¿no? Que ganamos 4-3. No, 3-3 empatamos, que hubiéramos ganado. Imagínate si perdíamos 4-3. Fue uno de los peores mundiales de Argentina, Rusia 2018 con Sampaoli. Sin embargo, los jugadores eran excelentes. ¿Qué había pasado? ¿Recuerda qué pasó en ese mundial? Estaban todos peleados. Enojados con Sampaoli porque quería hacer unas tácticas nuevas, los jugadores no tenían ganas de hacerlo. El entrenador decía, juguemos así, y los jugadores decían, no, hacemos otra cosa. Y también se peleaban entre ellos, porque, no, mejor poné a mi amigo, juguemos entre nosotros. No había equipo. Individualmente, excelentes, pero no había equipo. No entendieron la prioridad del momento de lo que estaban haciendo. ¿Para qué estaban reunidos? Estaban peleando para ver quién era más importante.
no entendieron que había una meta en unidad. Yo creo que Jesús a estos 12 discípulos le dijo así: acuérdense de San Paoli. Están peleando entre ustedes y tenemos una meta por cumplir. La respuesta de Jesús a esos discípulos, cuando le dice todo esto y se pelean por eso, Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Y miren al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar rescate por muchos. Dijo: muchachos, basta, vamos a servir al mundo, hay mucha tarea por hacer. Y salieron de ahí, y había una gran multitud, y junto al camino estaban sentados 2 ciegos. Estos son los personajes de la historia de hoy. La realidad de los ciegos. Estos ciegos, dice que la historia... Se está cerrando esto, necesito algo para apoyar. Vamos a hacer así. La realidad de estos ciegos estaban, dice, a la salida de Jericó. Vamos a estudiar un poco de geografía del tiempo de Jesús. Salían de Jericó, iban para Jerusalén. Jericó era una ciudad muy linda, económicamente muy próspera. Una ciudad que se valoraba entre otras ciudades de ese tiempo. De hecho, se dice que Marco Antonio, emperador romano, le regaló a Cleopatra la ciudad de Jericó. Un regalo. Imagínense que si era una ciudad trucha, no era un buen regalo, no se lo hubiera regalado. Evidentemente, ese regalo muestra que la ciudad de Jericó era, vean, linda ciudad, buena ciudad. La historia dice que en los caminos, en esa época las ciudades tenían algunas entradas, estaban cerradas y había entradas y salidas. En la periferia siempre estaban los mendigos, personas que pedían ayuda, pedían misericordia. Se supone que estos mendigos estaban ahí porque le pedían ayuda a los viajeros, a los que entraban y salían de la ciudad. Posiblemente porque los de la ciudad misma ya los conocían y los habían echado de la ciudad. No podían recibir ayuda del que lo habían echado. Entonces ellos se quedaban en el camino pidiendo misericordia a los que viajaban, que no eran de Jericó, pero que viajaban o entraban y salían. Esto está confirmado no solamente por este evangelio, sino por Marcos y Lucas, que cuentan historias similares de ciegos, mendigos, a la entrada de la ciudad de Jericó. ¿Por qué vinculo los ciegos con los mendigos? Porque justamente, y Marcos es de los que más dice, de hecho, bueno, este no tiene nombre, pero se supone que uno de esos es Bartimeo, que lo menciona Marcos. Estos ciegos no eran solamente, tenían un problema en la vista, sino que su imposibilidad de ver los hacía mendigos. No había forma de trabajar. De hecho, los hacía ritualmente impuros. En la ley del Antiguo Testamento se los considera ritualmente impuros. No significa que son pecadores, que están condenados, pero no podían participar de los sacrificios. Pero no solamente eso, la gente, los que eran religiosos, no podían tocarlos, porque la ley del Antiguo Testamento establece que si alguien toca algo impuro, se vuelve impuro. ¿Y qué pasa si alguien se vuelve impuro? En la ley del Antiguo Testamento no puede participar de los sacrificios. Entonces no puede acceder al perdón de Dios. Entonces, si vos querés ser un buen religioso, bueno, no vas a tocar nada impuro. Acá están 2 ciegos impuros, nadie los quería tocar, vayan lo más lejos posible. De hecho, ahí se llaman los rollos del mal muerto, un descubrimiento de rollos antiguos en Qumran, que se escribe un poco más de detalles acerca de las leyes. Dicen que los ciegos en un momento no se les tenía permitido entrar a Jerusalén, para que no haya la posibilidad de que alguien quede impuro por culpa de ellos. Así que no eran solo ciegos, eran discriminados, tirados afuera de la ciudad, a la buena de Dios, no quiero saber nada con vos. Ese tipo de ciegos estamos hablando. Esa era la realidad. Ahora, ¿qué hicieron? Escucharon, ¿lo vieron? Escucharon que venía este Jesús que tantos hablaban. Y habrían dicho, esta es mi oportunidad.
¿Se habrán codeado así? ¿Dónde está tu codo? No sé, no veían. Pero se habrán codeado y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Porque vamos a llamar a Jesús, que es el único que nos puede rescatar de esta situación. Entonces escucharon que la multitud venía, asumieron que al subir el ruido Jesús estaría cerca, dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que la multitud los callaba. No molesten al maestro, no griten, densos, cállense, vayan más lejos. Y ellos tuvieron la fuerza de no callarse, de no rendirse. Dice la Biblia que gritaron más fuerte, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La Biblia tiene muchas historias de cristianos persistentes, que cuando las cosas van mal, insisten, buscan, no se rinden, siguen buscando. Aunque a veces las cosas no salen lindo, siguen, persisten. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Esa es una historia linda de escuela dominical. Zaqueo es un muchacho peticito que también está en una situación similar. Está en la multitud, va Jesús pasando y Zaqueo dice, yo quiero ver a Jesús. Este no era ciego ni era necesitado, de hecho tenía buen pasar económico. Pero en este caso su altura no le permitía ver a Jesús. ¿Y qué hizo Zaqueo? Corriendo se subió a un árbol. Dice, yo de alguna manera lo voy a ver a Jesús. Y aunque fuera difícil, se sube a un árbol, Jesús lo ve, dice, Zaqueo, porque el árbol es arriba, Zaqueo, hoy voy a cenar a tu casa. Cristiano persistente. No me importa cuán difícil, yo me voy a jugar. ¿Se acuerdan el otro paralítico? Estaba Jesús en una casa y estaba Jesús sanando y hablando y enseñando. Dijeron, tenemos un paralítico, quiero que Jesús lo sane. Pero está lleno de gente, imposible para un paralítico entrar ahí. ¿Qué hicieron sus amigos? Vamos por el techo. Nos trepamos por el techo, lo traemos a él al techo, hacemos un agujero en el techo y vamos, voy a llegar a Jesús. No me voy a frenar. Nada me detiene si quiero llegar a Jesús. Ni la gente, ni la altura, ni el techo, nada me frena. Yo voy a llegar a Jesús. A veces no llegamos porque nos duele la uña del pie. Creo que los ciegos nos enseñan la persistencia. Quizás digo, sí, dale, empiezo el año, 1 de enero, un objetivo de este año. Voy a leer la Biblia. Un capítulo por mes. Y voy a ir a la iglesia, me voy a congregar, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Voy a ir todos los meses pares. Por YouTube. Estos nos enseñan otra cosa. Yo me voy a jugar en serio. Aunque haya uñas rotas, paro de colectivo, yo voy a buscar a Jesús. Nada me va a detener. Ni las personas y sus comentarios, porque a veces, seamos sinceros, los comentarios nos tiran abajo, a veces los comentarios nos levantan. Ni las cosas físicas, a veces me siento mejor, a veces me siento peor. Yo voy a persistir en buscar a Jesús. El otro ejemplo que me encanta también es una parábola que dice Jesús del tesoro escondido. El reino de los cielos es como un hombre que va a un campo y encuentra un tesoro y dice, yo lo quiero. Entonces lo esconde, va, vende todo lo que tiene y compra todo el campo. Porque quiero ese tesoro. Me juego, no hay nada que me frene. Yo me voy a jugar todo lo que tengo para obtener ese tesoro. Ahora, lo último que voy a decir de los ciegos, después volvemos a seguir la historia, es que gritaron. Gritaron esta frase, Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Kyrie eleison implica la necesidad de que alguien
se preocupe por mí. Ten piedad de mí. Esta versión lo traduce misericordia, la mayoría de otras traducciones dicen ten piedad, es que alguien se preocupe por mí. La traducción literal tiene que ver con la preocupación, que a alguien le importe, que alguien me preste atención, que alguien tenga empatía. Por eso yo digo que este mensaje no es solo para los 2 ciegos que necesitaban ayuda. No es solamente para el que hoy, aunque no sea ciego, necesita ayuda. Es para cada uno de nosotros, que también necesitamos que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor tenga piedad de nosotros. Es el primer pedido, el primer grito de todo cristiano. Señor, ten piedad de mí. Después vamos a hacer una canción que nos repite una vez más. Señor, ten piedad de nosotros. La identificación es no solamente que alguien vea mi situación, sino también que cuando yo veo a estos 2 ciegos de la historia o a cualquier persona necesitada, el primer pensamiento es, no hay nada grande en mí, yo podría estar ahí. Yo podría tener esa misma historia. Pero porque Dios tuvo misericordia de mí, yo me puedo identificar con esa persona. Y ahí viene el ejemplo de Jesús de ser, entonces yo también busco ser misericordioso. Porque yo podría haber estado ahí tranquilamente. Ahora, los últimos versículos nos enseñan a ser compasivos. Primero dijimos recibir la compasión, ser conscientes de que Dios nos perdona, misericordia. El segundo es ser compasivos. Y vemos ahí cómo Jesús se acercó a estos ciegos. Primero, Jesús detuvo el tiempo. Digo, frenamos lo que estamos haciendo. La multitud caminaba, ya en la cruz, muchas cosas importantes que hacer, todos hacemos cosas importantes. Jesús dijo, frenen las rotativas, pará, acá hay gente que me necesita. Así que dice que se acercó y les habló. La costumbre, y en ese tiempo y en nuestro tiempo también, la costumbre cuando alguien ve a alguien necesitado pidiendo ayuda, ¿cuál es? Darle plata. Es decir, si hay alguien necesitado, la gente pasa corriendo, a lo sumo, ay sí, espera, te doy plata y sigo, ¿no? En ese momento también los mendigos, no por este texto, pero por otros textos, sabe que estaban ahí a veces con un recipiente y la gente pasaba y les dejaba monedas y seguía. Porque ¿para qué está el mendigo? Para darle monedas. Y para que nos sintamos, porque qué bueno que soy, le di monedas. Entonces la gente hubiera dicho, Jesús se acerca, les va a dar monedas, le va a dar plata. Si estamos en ese momento, en esa idiosincrasia, toda la multitud esperaba que esas personas dijeran, dame unas monedas. Queremos plata. Somos mendigos, necesitamos plata. Pero ellos pidieron plata. Ellos dijeron, Señor, que nuestros ojos sean abiertos. De memoria, pero en realidad dice, Señor, que se abran nuestros ojos. No pidieron dinero, pidieron ser restaurados, pidieron tener un futuro en su vida, pidieron tener esperanza, recuperar la dignidad de ser parte de una sociedad. Recuperar la vista les implicaba posiblemente conseguir un trabajo, poder vivir adentro de la ciudad, poder ir a hacer sus sacrificios como eran religiosos. Les permitía ser restaurados, ser redimidos, volver a tener vida. Y esto creo que es una gran enseñanza para todos los que buscamos ser misericordiosos. En nuestro país pasa algo parecido, y es que tratamos de ayudar al que necesita solamente dándole dinero. Algo que tenemos que podría ser muy bueno y necesario, pero que muchas veces no termina cumpliendo su propósito, son los planes sociales. Nuestro país tiene muchos planes sociales y son necesarios, son importantes y hay que tenerlos. ¿Cuál es el problema?
que son un parche que no logra sacar a la gente de la presa. Porque solamente cubre las necesidades básicas, pero no trata a la persona de manera integral, de forma que esa persona pueda salir de su situación y recuperar su vida. Ahora, algunos planes sociales tienen esa intención y están bien pensados para que puedan, lograr engranarse con futuros trabajos. Lamentablemente, pocas veces funciona. Ahora, también está la otra parte, en que muchas veces se dice, no, hay que cerrar todos los planes sociales, que salgan a laburar esos vagos. Bueno, las historias de personas conocidas nos muestran que no es así de sencillo, porque una persona que perdió la dignidad, que perdió una red de contención social, que no tiene contactos de dónde empezar a buscar trabajo, no puede de un día para el otro decir, yo quiero trabajar, a ver a dónde voy a trabajar. No funciona así. Las personas necesitamos nuestra integridad para prosperar y estar bien. Estos ciegos necesitaban la vista, no solamente para mirar qué lindo es el mundo, para ser reinsertados en la sociedad, para recuperar su dignidad. Entonces, los planes sociales son necesarios. Y lo decimos acá, y si alguien está escuchando, si estás en una situación en que necesitas una ayuda del gobierno, necesitas un ingreso de dinero para subsistir, no te sientas mal de solicitarlo y de recibirlo y de usarlo bien. Porque para eso está. Es la ayuda de subsistencia. Ahora, cuando la persona logra estar fuerte, tener una comunidad, tener autoestima y dignidad, si podés conseguir un trabajo, ni se te ocurra dejarlo para no perder el plan social. Porque la dignidad de trabajar te cambia la vida. Y te da un futuro y esperanza que el plan social no te va a dar. Entonces, creo que este pasaje nos enseña a preocuparnos por la persona necesitada y ayudarla a tener esperanza, a ser restaurada, restituida, redimida, para que esa persona pueda florecer en su vida. Eso es lo que Jesús busca con estos dos ciegos, no un parche. La multitud los quería más lejos, Jesús los trajo. Además, hay un detallecito acá que es hermoso, que dice, Jesús, lo voy a leer literal, pero dice Jesús los tocó. Antes de devolver la vista, Jesús los tocó. Mateo capítulo 10. No, 10 fue el de ayer con los obreros. Mateo 20. Dice, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Y en ese mismo instante ellos recibieron la vista. ¿Por qué me parece importante les tocó los ojos? Exacto, nadie los quería tocar porque quedaban impuros. Mejor lejos. Jesús se acercó, los tocó, los restauró, les sanó la vista, algo que a nosotros se nos puede complicar, aunque Dios nos dio poder para hacerlo, pero podría ser difícil, pero los tocó y los restauró, le dio sentido, le dio identidad, se conectó con estas personas que nadie quería tocar. Nosotros no podemos transformar al mundo. No podemos darle plata a todo el mundo, por más que quisiéramos. Pero como hijos de Dios somos llamados a tratar a las personas con dignidad. Una última historia, creo que vale la pena reflexionar sobre ello porque fue algo que experimentamos varios de nosotros como iglesia. ¿Hace cuántos días se casaron, Julio y Meli? Por civil. 2 semanas, sí, más o menos, hace un poquito más de 14 días, porque era jueves. Experimentamos algo que salió en las redes sociales, no su casamiento. Antes del casamiento por civil hubo un episodio que llamó la atención de muchos y de hecho una filmación que salió de por acá terminó en las redes sociales también. No sabemos de dónde, no importa.
Pero para los que no lo vieron, estuvo en los noticieros también, para los que no lo vieron, había un muchacho evidentemente trastocado, nervioso, violento, con 2 palos. El casamiento era en las barrancas de Belgrano, con 2 palos. Y algo había pasado antes que nosotros no vimos, pero de golpe había policías rodeándolo y acercándolo. La pericia del operativo, la pericia del operativo hizo que el hombre se acercara donde estábamos todos haciendo el casamiento, ¿no? Pericia. Entonces, la situación se puso muy densa, lo voy a hacer corto, los que saben, ya saben, los que no lo vieron lo pueden buscar. La historia terminó con los policías y sillas revoleándole y pegándole al muchacho. Muy triste. Varios policías, yo conté como 10, pero me parece, no sé si eran 8 o si los dupliqué, pero entre 8 y 10 policías pegándole sillazos a un muchacho con evidentes problemas psiquiátricos. Luego de los sillazos lograron reducirlo, lo tiraron al piso con varias patadas, rodillas, lo esposaron y lo tuvieron ahí tirado varias horas. Nosotros queríamos celebrar el casamiento de Julio y Meli. Estábamos todos ahí. Finalmente la jueza trasladó el casamiento a otro lugar de la plaza, se celebró el casamiento, el muchacho seguía tirado, con un policía arriba. No necesitaba plata ese tipo. La verdad, si le tirábamos monedas no servía de nada. Ni las podía agarrar, porque ¿para qué iba a tener plata? Me imagino que iba a estar internado o preso posiblemente un tiempo. No iba a necesitar dinero. Sentí acercarme a los policías, porque a él no me podía acercar. Y esa conversación con los policías, que me animo a compartir ahora, porque de todas formas no tengo sus datos ni nadie va a saber quiénes son, le dije, me gustaría acercarme a hablar, a orar con este muchacho. Soy pastor, estoy con el casamiento, me gustaría orar por el muchacho. Me dice, no, está muy violento, no te acerques, se está escupiendo, te va a escupir. No, no podés. Digo, mira, si me escupe es un problema mío, me gustaría brindarle asistencia espiritual, que es algo que ellos no pueden negar a hacer. Yo sabía que si yo les digo esa frasecita, me tienen que dejar, porque es ilegal no brindar asistencia espiritual o psicológica a un detenido. Entonces le dice, bueno, mira, solo te dejo si él acepta. Digo, ¿podés preguntarle? Le preguntó. Y el muchacho aceptó. No me dejaron acercarme, pero a la distancia me contó que se llamaba Luciano. Y oramos, y lo bendije. No digo que es un buen tipo, evidentemente algo tenía que estaba en esa situación, pero es un ser humano. Y como cristianos tenemos la obligación de mostrar misericordia. No importa si son buenos o malos, es un ser humano. Y nosotros somos llamados a ser compasivos y misericordiosos en lo que podemos hacer, aunque no parezca mucho. Esa tarde, a Luciano, alguien le habló como ser humano. Lo digo solo como un ejemplo de que pensemos que no solamente con dinero se puede ayudar a la gente. Hay una palabrita que la odio, porque se entiende muy mal, que es la palabra limosna. Cuando la escucho digo, ¿por qué? Porque no tenemos la más pálida idea de lo que significa limosna en serio. El concepto argentino de limosna es, hay un tipo tirado, le doy 2 monedas. Sobre todo si es alguien que está tirado afuera de una iglesia. Porque yo soy cristiano y me siento bien tirándole 2 monedas. La palabra que se usa en la Biblia para limosna es tanto más amplia, porque no es darle lo que me sobra al necesitado, es un concepto de ser justo con el que necesita. Tiene en su misma palabra la esencia, la misma palabra de justicia y hacer lo recto, hacer lo que corresponde hacer. Y hay incluso en la Biblia, y en un libro se llama Tobit, que no está en la Biblia, pero es un deuterocanónico o un apócrifo, es un libro que recita la historia de un hombre, Tobit, que daba limosna, o en realidad se dice hacía limosna. Porque no era un hombre que daba,
Lo que ese libro nos muestra es que en la época de la Biblia, hacer limosna podía tener una amplitud muy amplia de significado. Podía ser dar dinero, podía ser llevar a un enfermo al médico, podía ser llevar a alguien que no podía caminar al templo. Todo eso se le llama hacer limosna. Este Tobit es famoso porque su manera de hacer limosna o hacer justicia era cada vez que había un cuerpo muerto en la vía pública, él iba y le daba sepultura. Y todo el barrio lo conocía, este Tobit, era famoso. En esa época no era algo tan inusual como hoy encontrar un muerto en la calle. En la ciudad de Buenos Aires por lo menos no solemos encontrarnos muertos por ahí. Pero imagínense un pueblo de la antigüedad, había muchas causas de muerte, podía ser por hambruna, por enfermedad, por guerras, se podía encontrar un muerto. Y de hecho, parte de esto era viajar a terrenos de guerra para encontrar muertos. Y él iba y levantaba al muerto y le daba sepultura. Y todo el libro dice, era un hombre justo, porque hacía limosna, es esa palabra, o hacía misericordia, o hacía justicia. Mi énfasis de abrir el panorama de hoy es que Jesús nos está llamando a mostrar esa justicia de Dios en la manera de misericordia, de la manera en que podamos cada uno de nosotros. Pero que no nos encerremos en limitar a la persona a ser solamente alguien que necesita monedas. Dios nos dio una creatividad enorme para que podamos mostrar misericordia y enseñar a las personas a poder ser restaurados y redimidos y tener un futuro y tener esperanza. La conclusión de hoy tiene dos partes, que la primera es necesaria para la segunda. La primera es, yo soy el primero que necesita misericordia. Porque si no me meto en ese lugar, difícilmente me haga el héroe para yo poder ayudar y ser misericordioso a otro. Reconozcamos que nosotros podríamos estar en esa situación si no fuera por la gracia del Señor. Y cuando lo hemos logrado, podamos mirar y tomar en serio nuestro llamado como cristianos. Empecé diciendo, en relación con el pasaje anterior de este texto, que los discípulos se peleaban por poder. El Evangelio no es una lucha de poder. El Evangelio no es un pasatiempo. El culto no es un entretenimiento. El devocional personal no es un hobby. El Evangelio es un llamado a participar en el reino de Dios y representar a Jesucristo en todas las oportunidades que tenemos por hacer algo por las demás personas. Cuando veamos a alguien necesitado, tratemos de verlo como Jesús lo ve y podamos tener la búsqueda de sentir que así Dios me perdonó a mí, así como Dios tuvo misericordia de mí y no me dejó tirado al lado del camino, yo tengo una responsabilidad con el que está necesitado de mí. Para terminar, antes de la alabanza, y vamos preparando los músicos también, y vamos preparando la letanía anglicana, Juanpi, vamos a recitar una letanía del libro común de oración de los anglicanos. Lo adapté un poco para nosotros, un poco más presbiteriano y sin gen nuevo avivamiento, para que no sea tan... pero está buena. El libro común de oraciones son textos que se leen en la liturgia, y a veces los católicos en el libro, el misal le llaman, ¿no? El libro que tiene todas las frases que dice. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer cosas así leídas, pero algunos son muy profundos, son muy interesantes y tienen mucho peso de tradición cristiana histórica que me pareció bueno retomar. Esta letanía tiene como respuesta de la congregación, varias partes son la frase Kyrie eleison, ten piedad. Señor, ten piedad. Me gustaría que lo recitemos con un corazón sincero, diciendo, Señor, entendiendo que podríamos ser estos ciegos al costado del camino, Señor, ten piedad. Y después que también incluye un pedido, una oración, Señor, ayúdanos a vivir según tu camino. Así que, y después lo vamos a cantar. En la canción también decimos, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Nos ponemos de pie. Lo hacemos como lectura antifonal. Quien preside lee la parte en negro, la congregación responde con la parte en colorado.
Es una oración. Oh Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, ten piedad de nosotros. Oh Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios Espíritu Santo, santificador de los fieles, ten piedad de nosotros. De toda ceguera de corazón, de soberbia, vanagloria e hipocresía, de envidia, odio y mala voluntad, y de toda falta de caridad, líbranos, buen Señor. Te rogamos, oh Señor, que te dignes un corazón dispuesto para amarte y temerte y para vivir diligentemente según tus mandamientos. Que te dignes compadecerte de todos los encarcelados y cautivos, de los que carecen de alimento y hogar, y de todos los desconsolados y oprimidos. Te suplicamos, Señor, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Padre Celestial, ponemos en el lugar de esas personas que te necesitaban tanto y con un poquito de esperanza te gritaron para que tengas piedad y misericordia de ellos. Nosotros hoy también, Señor, suplicamos tu piedad sobre nuestra vida. Te gritamos, Señor, vení a nuestra vida. Y aunque a veces haya cosas que nos tiran abajo, nos desaniman, nos detienen en la búsqueda, hoy tomamos de la fuerza de tu Espíritu Santo para seguir buscándote, sobreponernos a los obstáculos y gritarte aún más fuerte, Señor, ten piedad de nosotros. Y una vez reconocida tu piedad en nosotros, tu misericordia, ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a tomar en serio tu llamado, a darnos cuenta del privilegio que implica ser parte de tu equipo, en instaurar tu reino en este mundo, en que cuando hay tantas personas que necesitan de tu presencia, es un privilegio para nosotros que nos envíes a ellos. Señor, es un privilegio para nosotros que confíes en nosotros para ayudar a las personas, no solamente a los necesitados económicamente, sino también a los enfermos, a los tristes, a los que necesitan trabajo, a los que están angustiados o sufren distintos problemas. Señor, úsanos en tus manos. Ayúdanos a mostrar tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.